Desde la antigüedad hasta el día de hoy continuamos hablando de magia porque estamos en el capítulo número 7 de la tercera temporada del podcast ¿Vieron eso? Sí, cada vez parecen más voces pero son menos. Son menos. Estamos grabando en vivo para el podcast, insisto, estos últimos que estamos sacando, que no es que no vamos a hablar con gente que está en el chat, gente que está acá en el espacio Mu Trinchera Boutique, Riobamba 143, donde habitó Fu Manchu. Y estamos grabando y seguimos grabando los podcasts. Esto saldrá mucho más adelante, lo están escuchando una vez que ya esto fue grabado el 19 de mayo de 2025. Bien. Sí, hay que ver que sufrimos una deserción. Sí, porque ya son las 11:30 de la noche. Tampoco es tan tarde. De 500 personas que quedaron, 250. 250 y ahí se fue 2:49. Sí. Pero bueno, les agradecemos igual haber venido. Exacto, y a todos los que están acá conectados en YouTube, desde el canal Nicolás Gentile, si alguien está escuchando el podcast, puede buscar estos videos en directo. Quiero agradecer no solo a la gente que se quedó, sino que quiero agradecer a Trinchera Mu, que nos cobija y nos brinda mate. Y te agradezco, porque estamos disfrutando de mate mientras grabamos este podcast, y te agradezco que me hayas preparado el mate, y te agradezco que me hayas puesto bombilla de metal. No sé qué otra bombilla podría haber sido, ¿verdad? En fin. Pero bueno, vamos entonces a titular este capítulo que se llama ¿El violinista en el tejado o la importancia de la tradición? Qué honor tenerlos en Mu, acá Mari desde casa. Mari que nos abrió las puertas de Mu hoy, que nos recibió, nos preparó todo. Cooperativa La Vaca, muy bien. No, el honor es nuestro, querida Mari, el honor es nuestro. No queremos adelantar, esto va a quedar grabado, pero vamos, parte de toda esta movida tiene que ver con proyectar el podcast más lejos, ¿verdad? Presentarlo como un proyecto. Bueno, me alejo un poco. No. Pero bueno, eso no es. No, ahí estás bien, me opinaste. Bueno. Así que, nada, esta unión, este espacio, esta grabación. Y aparte, seamos sinceros, una cosa es grabar estos podcasts que no le interesa a nadie de mi casa, y otra cosa es lo graban en un centro cultural, una cooperativa cultural. Da como una pátina de prestigio que no merecemos, pero la tomamos. Sí, y además Fu Manchu vive aquí. Este tema, ¿qué sería la importancia de la tradición o el violinista del tejado, como has dicho, Martín? Bueno, excelente pie que me das para la introducción, para introducir. Sí. Siempre me gusta decir, querido Miguel, que nosotros como estudiantes del arte de la ilusión somos deudores de los que nos antecedieron. ¿Qué otra cosa es el arte? Te lo pregunto a vos. ¿Qué otra cosa? Y se lo pregunto a los numerosos oyentes que están del otro lado de la pantalla y los que están presentes acá. ¿Qué otra cosa es el arte sino una larga cadena cuyos eslabones enlazados son los mismos artistas que de generación en generación, de existencia a existencia, se pasan esa antorcha sagrada del fuego del arte? Eso es el arte en general y el arte de la magia en particular. Por eso el juego más profundamente simbólico de nuestro arte son los aros chinos. ¿Lo tenés a los aros chinos? ¿Cómo no lo voy a tener? Porque se engancha uno con otro. Exactamente, esa es la representación vívida, ese efecto, entre muchas cosas, es la representación vívida de este simbolismo del que estamos hablando. Digo entre otras, porque como dijo Borges, ¿lo tenés a Borges? Como dijo Borges, la obra de arte, el clásico de la obra de arte clásica, es plurisimbólica, tiene tantos símbolos como críticos estén dispuestos a analizarla. Sí. Y en ese sentido, los aros chinos, entre sus múltiples símbolos, el que a mí más frecuentemente me gusta destacar y rescatar, es que es una metáfora de lo que es el arte, una larga cadena. Mirá qué lindo, nunca te había escuchado decir eso. No, sí, lo acabo de copiar ahora la saqué de Wikipedia. No digas así. Me la dio la IA. ¿Lo tenés a la IA vos? Sí, estuviste chateando con GPT. Bueno, escúchame, entonces, lo importante de la tradición. Sí. Y fíjate vos qué increíble que en este momento nosotros estábamos transmitiendo de Trinchera Mu, pero desde el sótano de Trinchera Mu. Sí. Que era el sótano original del Centro Mágico Fu Manchu. Acá donde estamos sentados nosotros, donde tenemos apoyadas nuestras nalgas, que ya van quedando cuadradas. Sí, pues, acá mismo se erigía
el teatro del Centro Mágico Fu Manchú. El teatro que fue erigido con las propias manos del mismo David Bamber, del mismo Fu Manchú. Y es acá, donde ya lo dije en anteriores podcasts, Sí. un joven merpín de 12 años, en el año 76. ¡Tan chiquito! En el año 77 comenzó su carrera de estudiante del arte de la ilusión. Ahora, ¿qué me dirías vos si te digo que ese joven alumno, ese joven merpín, al igual que sus otros condiscípulos, lo primero que veían al ingresar al claustro de clases era una sala de teatro rodeada de grandes retratos al óleo de los grandes maestros que antecedieron a Fu Manchú? Eso mismo. Me sorprendería. Eso mismo te da la pauta de lo que estoy hablando. El Nobel estudiante, el joven aficionado, apenas pone un pie en el aula, ya entiende de manera instintiva, ya entiende por la imagen que lo rodea, que el arte de la magia, como cualquier arte, se trata de la tradición, se trata de tener presente a los que nos antecedieron. Y eso lo tenía muy claro Fu Manchú, que había rodeado, había adornado las paredes de Este mismo espacio que estamos grabando. de los grandes maestros, de grandes retratos al óleo, de grandes maestros que lo antecedieron. Voy a hablar de esos retratos. Por favor. Después te voy a pedir que vos, que tenés la lista, me van diciendo los nombres y te voy diciendo el por qué estaban allí. Debo decir que esos retratos fueron pintados solamente, dice Manu 116, dice, ¿qué nivel citando a Borges? Sí, pero yo cito al Borges que hacía Olmedo. Borges y Álvarez, claro. Ese lugar es único, dice Claudio Tadeo desde YouTube. En la grabación en vivo. No, porque Claudio si Tadeo, estás escuchando esto como un podcast, esto ya pasó. Claro. Porque la gente dice, ¿me están hablando ahí? ¿Dónde veo? No. La verdad es que Claudio Tadeo, mi compañero, es también de la misma época, él también formó parte de ese núcleo de alumnos, de esa playa de egresados. Sí, pero nada. Bueno, te decía que sí. esos retratos, esos gigantes retratos, esos retratos al óleo, tamaño natural, están hoy disponibles a la visita en el Museo de Magia que tiene nuestro amigo Martín Pacheco, en el Bazar de Magia. Bazar de Magia. Martín Pacheco, quien ha venido a este espacio, vamos a poner una placa en honor y memoria de Fu Manchú. Placa que ya había y que se la habían manoteado. Claro. Entonces esta unión, este espacio Mutrincha Boutique con el Bazar de Magia, que es museo además de Fu Manchú, está totalmente vinculado y además vamos a hablar de los cuadros que están ahí. Sí, esos cuadros fueron todos pintados por la mano de un discípulo de Fu Manchú, a que él consideró su sucesor, llamado Horacio, cuyo nombre, el señor Horacio Romero, cuyo nombre artístico era el mago Yuquito. ¡Lo tenés a Yuquito! Horacio Romero, el genial Yuquito, que fue un mago talentosísimo, era un gran pintor y fue él el que dejó inmortalizada en madera y óleo los grandes retratos que antecedieron, que conforman la tradición de Fu Manchú. ¿Por qué el genial Fu Manchú? ¿Por qué habla para el costado? ¿Por si qué el micrófono está el genial Fu Manchú? Estoy mirando como si estuviesen los cuadros. ¿Por qué el genial Fu Manchú pobló las paredes con esos óleos de los magos que lo antecedieron? Creo que era la correcta manera de decirle al alumno recién llegado, la magia empieza por acá. Sí, señor. ¿Por qué? Y te hago mirá que quizás te guste esto. ¿Por qué es necesario respetar esa tradición? Porque a veces uno dice, bueno, pero muchas veces el pensar en el opuesto, como cuando uno habla de las creencias, ¿por qué creer? ¿Por qué es necesario creer en algo más allá? Porque de lo contrario, el no creer, ¿con qué te deja? Entonces podría usar esa misma metáfora con esto. ¿Por qué no respetar la tradición? ¿Con qué te deja no respetar la tradición? Sin duda. ¿Cómo? Y aparte, se aúna con ¿Podrías responderlo? No, pero se aúna. O sea, no tener la tradición, no respetar la tradición, burlarse de ella. Sí, ¿qué puede implicar? pero lo que pasa es que también para burlarse de una tradición primero hay que conocerla. El iconoclasta debe ser primero un versado en tradición. Y ahí te quería llevar para... Claro, sí. También se puede emparentar con una frase que ya desgranamos, que ya emitimos en otros podcasts, la frase del famoso Guy Jarrett, hablando de gente que dijo, estudiar magia es estudiar la historia de la magia. Exacto. Y al estudiar la historia de la magia es imprescindible conocer la historia de los seres vivos que hicieron el arte. Y esos seres vivos que hicieron el arte siguen viviendo en esos grandes retratos al óleo.
cuya enumeración comenzarás a continuación. ¿Quién fue el primero? El primero de todos ellos es el señor Robert Houdin. El famoso Robert Houdin, el señor cuyo verdadero nombre era Jean Eugene Robert, y se casó con una señora que se llamaba la hija de Houdin, y como el señor Houdin tenía un apellido de mucha categoría, se puso el apellido de su primera mujer. Le agregó Robert, que era su primer apellido, su apellido original, y le agregó el apellido de la mujer, Houdin. Porque era un apellido cheto de la época, como si vos te casás, por ejemplo, no sé, con una chica que se llama Mariquita de Álzaga y Pueyrredón, y tu nombre artístico es Gentile Álzaga y Pueyrredón. Exactamente, o Fortabat. Claro, en realidad tu nombre artístico es Gentile Costa ahora. Pero bueno, en fin, mandamos un saludo a Costa. Bueno, y es perfectamente pertinente que la tradición comience con Robert Houdin, al que todos los cultores de nuestro arte lo nombraron el padre de la magia moderna, autor de un libro seminal de nuestra historia llamado Confidencias de un prestidigitador. El primer cuadro del que toma conciencia el alumno es Robert Houdin, que está muy parado exhibiendo un pañuelo, porque él hacía el efecto llamado Link Chimney Vanish Shield, la desaparición del pañuelo en el tubo de la chimenea. En un momento Robert Houdin tomaba un pañuelo, se secaba el sudor y lo hacía desaparecer. Y quedó inmortalizado en el cuadro del señor Yukito en el momento que estaba sosteniendo el pañuelo, antes de que desaparezca. Porque si lo pinta cuando desapareció, el público no iba a entender nada. Próximo cuadro, Thurston y Kela. Bueno, es muy simpático. Penn and Teller. Es muy simpático la historia del señor Harry Keller, que nombró sucesor a Thurston. Después se arrepintió, pero bueno, no tenía más remedio que nombrarlo. Entonces, en ese cuadro se veía al famoso mago Harry Keller, el que fue llamado el decano de los magos americanos, cuyo verdadero nombre era Keller, pero como en esa época había un tipo que se llamaba Eller, él se puso Keller. Creo que ya hablamos de esto. Sí, hemos mencionado esto en pocas anteriores. En ese cuadro se ve cuando... Tiene fresco esa época. Entonces él se ve en ese cuadro cuando le coloca el manto de la magia a Thurston, que fue su sucesor. Howard Thurston fue un mago que... Como una capija. Sí, exactamente. Se te trabó ahí el mate. Sí. Se pronuncian mal. A ver, pronunciarlo de nuevo. Capita. Ahí está bien. Bueno, entonces, Howard Thurston fue un mago americano que llegó a considerarse, su espectáculo llegó a considerarse la institución de la magia americana. Tenía un hermano que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Howard Thurston, y no me acuerdo cuánto, el hermano Thurston, que siempre fue la sombra negra de él porque era un tipo que se dedicaba, era proxeneta, tenía exhibición de striptease y todas esas cosas, que para esa época era un escándalo, ¿no? Claro. Bueno, increíblemente el señor Howard Thurston, que llegó a ser un gran mago, empezó su carrera como delincuente juvenil y entró a un reformatorio, se hizo pastor evangelista y después salió como pastor evangelista y llegó a ser el gran mago americano. Detalle. Cargando. No podía no estar Howard Thurston en las paredes del Centro Mágico Fu Manchu, habida cuenta que fue el ídolo de la juventud de David Bamber, un David Bamber de 8 años. Era espectador habitual de los espectáculos de Thurston porque su padre, el señor Okito, trabajaba con Thurston. Qué lindo. Bueno. Siguiente cuadro. Siguiente cuadro. Podemos ver el señor Boitier de Colta. Señores, Boitier de Colta está considerado el gran genio de la magia del siglo XIX. En una época en que el aficionado a la magia decía no hay nada nuevo bajo el sol, todos los magos hacían los mismos efectos, irrumpe este señor que se llamó Joseph Boitier. Es increíble. Es el primer caso de matrimonio igualitario. Sí, porque estamos hablando medio del siglo XIX, fines del siglo XIX. No digan. El tipo era un mago francés que se llamaba Joseph Boitier. ¿Lo tenés a Joseph Boitier? Así sí. Y se asoció con su representante que era un húngaro, se llamaba de Colta. El tipo dice, sí, pero vos te vas a tener que llamar Boitier de Colta. Una cosa rarísima. Muy extraño. Porque es rarísimo, porque tú representas. Lo mismo que vos te llames, por ejemplo, Gentile, échame buen día. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Hay algo raro ahí. No da. La gente murmura y sospecha. Sí, Boitier se asocia con. Sería muy posible, igual. Sí, se asocia con una llamada de la Colta y dice, vos te vas a llamar Boitier de Colta. Sí. No, se chupa. Bueno. Boitier de Colta fue el gran renovador de la magia de principios del siglo XX y en ese óleo
Lo Sí. vemos al señor de Colta con una gran capa, pronto a cubrir una silla. Nos está ilustrando de uno de los efectos más conocidos. The Vanishing Lady, la mujer que desaparece en la silla. Que También conocido como la silla de Colta. Silla de Colta, exactamente. Exactamente. Y Fu Manchu le debe mucho al señor Guattier de Colta, porque la silla de Colta Sí. era el colofón, el gran clima final de su mejor cuadro, El Bazar de Magia. Qué hermosura. ¿Te das cuenta cómo Sí. la tradición siempre presente? Sí, es verdad, es Es muy una- importante. Repetí eso, que es el último número, ¿no? Lo habíamos mencionado cuando. Era el final de su mejor cuadro. Del Bazar de Magia. Utilizaba la silla de Colta Que por hace eso. toda la secuencia donde tapa, lo venda la persona y después la tapa completamente. Sí, y entonces está presente la importancia de la tradición. Y antes de Colta está Thurston, que era el mago que le enseñó todo a Fu Manchu cuando tenía 8 años. ¿Cuál es el próximo? Porque estamos quedando medio... Sí, lo veo ahí nomás. Horas Golden o Goldin. Yo creo que Fu Manchu le debe muchísimo ahora a Goldin. Todos los magos, hasta incluso en la actualidad, le debemos mucho a Goldin. Goldin no está reconocido suficientemente en todo lo que se le debe. Horace Goldin fue un mago que nació en el centro de Europa, no recuerdo ahora, e inmigró prontamente a los Estados Unidos. Horace Goldin. Su nombre verdadero era Iman Goldstein. ¿Lo tenés, Iman Goldstein? Horace Goldin. Él fue el inventor de los 20 asombros en 20 segundos. Es decir, era un mago que, como hablaba con un acento muy europeo, la gente se reía de él. Porque hablaba así, como, ahora voy a hacer un juego de magia, señor. Entonces, claro, hablaba así. Decía, a ver, veces, sí. presta el gaibo, la bolsa y el gaibo. Entonces, entonces el tipo se le reían, ¿viste? Tú dices, yo ya Mirá veo cómo te dan pie acá, dicen Horas Goldin, alias. el gordito veloz. Claro, el gordito veloz. El gordito culo veloz, claro. Y claro, el tipo terminó y decía, ahora voy a hacer juegos de magia. Y todos se reían, ¿viste? Y el tipo decía, ¿por qué se ríen? Claro, ¿por qué se rían? Dice, yo no soy jodido. Padre, no soy judío, no soy judío, no soy judío. Dice, ¿por qué se ríen de mí? Claro, se le reían, porque en esa época se permitía discriminar a la gente. Era gordo, era obeso, nalgón, judío y medio puto. Pero hoy está mal reírse, pero en esa época era lícito reírse de esa gente, ¿entendés? Nico se ahoga de la risa, no puede continuar. No es tan bueno el chiste, boludo. No es para que te rías así, boludo. Pero. Vos también te reís de Goldin. No. Vos sos el políticamente incorrecto. No te No, puedo dar no se puede opinar de nada. de nada. Bueno, pero con todo eso en contra, el tipo. No, ¿cómo en contra? No, ¿cómo? Con la gente en contra. Con esa discriminación en contra. Claro, el tipo. Claro, vos pagás para ver un mago y sale un gordo culón que te dice, ahora voy a hacer una magia, señor. No te lo podés tomar en serio, no. Uy, miren. Hay 2 huevos. Pero el tipo la revirtió y se convirtió en un mago espectacular. El final de Horace Goldin es muy triste. Algún día Sí. vamos a hacer todo un podcast sobre Horace Goldin. Anotamos. Algún día vamos a hacer todo un podcast sobre Horace Goldin y voy a relatar sus logros y sus últimos días, que fueron realmente muy tristes, y tuvo una vida verdaderamente muy conmovedora. Y Fu Manchu le debe mucho a Horace Goldin. Sí. Porque Horace Goldin fue el creador de la magia silente, la magia musical, y de que el mago, en vez de hablar, haga efectos. Y entonces se anunciaba con Horace Goldin, en sus primeros 10 minutos de magia, hace más magia que todos los magos en 2 horas de show. Y eso lo aprendió prontamente Fu Manchu. Muy bueno. Y abría con ese criterio su espectáculo. Criterio que expone en el artículo anteriormente reseñado Stage Presentation. El sistema de aparición de Fu Manchu en el libro también se lo debe al señor Goldstein, al gordito sí. Velo. Que Bueno, sí. es un sistema maravilloso que está descrito en el libro de la vida de Horace Goldin, que se llama It's Fun to be Fooled. Es divertido ser engañado. Exacto. Fu Manchu debe mucho a Horace Goldin y quedó inmortalizado su eterno agradecimiento en ese maravilloso cuadro. Entre paréntesis, todos los cuadros son maravillosos. El parecido a la cara y los gestos es increíble. El único que no se parece un carajo es Horace Goldin. No sé por qué. Sí, es rarísimo, es rarísimo. Siempre, siempre eso lo hablamos con Marco. Dice, es rarísimo cómo no se parece en nada. Y sí, como que tiene la cara así, la cara así, la cara así, la cara así. Gustavo Enigma, hola. Escabia. Próximo, Houdini. Señores, Houdini, el gran Eric Weiss, el gran showman de la magia americana,
era muy amigo del papá de Fu Manchu. Y cuenta Fu Manchu en su libro de memorias que cuando tenía 5, 6, 7, 8 años, iba todos los domingos a la casa de Houdini, donde él le enseñaba consejos de la vida y le convidaba a goma de mascar. Qué lindo. Sigue Dante. Bueno, Dante se lo considera el sucesor de Thurston. El nombre original de Dante era un mago noruego o sueco, no recuerdo, pero de esa zona, que se llamaba Henry Jansen. ¿Lo tenés? A Henry Jansen. Que se puso el nombre de Dante por Dante Alighieri, el hombre que bajó a los infiernos. Fue muy amigo de Fu Manchu, influenció mucho a un joven David Bamber, y habla mucho David Bamber en su artículo, sos testigo de ello, sí. Habla mucho, nombra seguidamente a Dante como el ejemplo como ejemplo de gran espectáculo. Sí. Inmortaliza su agradecimiento en ese cuadro. Chang, el que sigue. No, era imposible, hubiese sido imposible rendir un tributo a la tradición de los magos sin la presencia de Chang, que fue un mago panameño cuyo nombre verdadero fue Juan Pablo Gesiorum. Muy bien, Nick, que me sorprendiste. Y si escucho los podcasts. Claro, Juan José Pablo, un panameño, un mago originalmente. ¿Quién te pensás que Brandon Daniel es el único que edita? Yo también editaba los podcasts y me quedó grabado. José Pablo Gesiorum. José Pablo Gesiorum, cuyo nombre Chang, que fue el mago que vio el joven David Bamber cuando arriba en el año 28 en la Argentina. Ve un mago que se llamaba Liu Chang. Entra y encuentra con este panameño loco disfrazado de chino que hablaba en castellano, hacía reír a la gente, y ahí, eso para Fu Manchu fue una llave maestra. Esa primera visión del espectáculo de Chang fue para Fu Manchu la piedra de Champollion, la manzana de Newton, la bañadera de Arquímedes. Joder. Y el aro con llave cerrada de Richard Ross. Le cambió la vida y dijo y cuando lo vio el joven. Y el cubo Rubik para Raleigh. Claro, exactamente. Y cuando entonces, cuando ve a Chang, el joven David Bamber dice: acá está, este es el Yeite. Yo tengo que ser mago hablado y tengo que comunicarme con el público. Le abrió un mundo completamente diferente del que Fu Manchu no era consciente. Por eso figura ahí en óleo de oro la presencia de Juan Pablo Gesiorum, el mago panameño Chang. Y bueno, cierra esta secuencia los dos obvios, Okito y Fu Manchu. Exactamente, podemos ver a Okito, indudablemente tenía que estar ahí, el papá de Fu Manchu, cuyo nombre era Tobias, sí. Tobias Bamber, el famoso Okito, después se lo cambió por Teodoro, pero se llamaba Tobias Bamber, el famoso Okito, que fue el papá de Fu Manchu y fue una de las grandes luminarias de la historia de la magia. Un gran creativo, un gran constructor, y nada más y nada menos que el gran creativo, el que creó y el construyó al mejor mago de todos los tiempos, Fu Manchu. Fu Manchu cierra la saga con un óleo dedicado a él, y de todos los efectos que él podía haber tomado, ¿cuál crees que seleccionó? ¿Cuál? La mujer serruchada. Vemos a Okito, vemos a Fu Manchu aserrando, cortando una mujer por la mitad con un sable sarraceno. Y atrás un dragón chino. Como el de lo de Age of Empires. Sí, y atrás un dragón chino que da color y da ese toque oriental, como era el espectáculo de Fu Manchu. ¿Por qué de todos los juegos eligió la mujer serruchada? Creo yo que el juego de la mujer serruchada, un juego que tiene una gran y ranza prosapia, llega a su punto máximo con el perfeccionamiento de Fu Manchu. Fu Manchu perfeccionó el juego de la mujer serruchada, que fue inventado en el año 1921 por un señor llamado P.T. Selvit. Llega a su máxima expresión en la década del 50, cuando Fu Manchu le imprime el perfeccionamiento final. Y es por eso que lo eligió. Señores, creo que me explayé demasiado. Sí, y creo que ese es ejemplo perfecto, que lo hemos nombrado y hablado, justamente de la tradición y el trabajar a partir de la tradición y desarrollarla y mejorarlo, pero a partir de la tradición. No fue que inventó una cosa nueva, distinta. No. Ahora, lo que no me queda claro es por qué mierda se llama este podcast El violinista del tejado. Porque todo aquel que lea o asista al maravilloso musical El violinista en el tejado, que habla de las desventuras de Tidby, el lechero, de una aldea judía en el centro de Europa,
en el centro oriental de Europa, hay en un momento muy conmovedor de la obra en donde le preguntan a Tigre el lechero por qué era tan importante la tradición para el pueblo judío, como lo es para el arte, como es para la vida. Y Tigre dice, ¿qué sería nuestro pueblo? Y yo digo, ¿qué sería del arte? Sin la tradición. Sin la tradición, nuestro pueblo, nuestro arte, sería una cosa muy endeble. Tan endeble como un violinista sobre el tejado. And how do we keep our balance? That I can tell you in one word. Tradition! I wouldn't have to work hard. Yabba dibba 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 dum.